Eh, Déjeme hacer esa pausa, le pido a don David que nos grabe para darle la bienvenida al colega periodista independiente Jorge Gómez Naredo, director de la revista, bueno, no, director de Regeneración y colaborador de Polemón, quienes en estos momentos están, pues, obviamente dando una serie de informaciones muy interesantes sobre precisamente el nombramiento de la maestra Delfina Gómez. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Toño? Un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio sin censura. Pues aquí también, si te soy perfectamente honesto, un poco indignado por la respuesta a un nombramiento que era más que justo y necesario, si me lo permites. La verdad es que como el mismo López Obrador lo ha dicho, es difícil pensar en un secretario de educación que haya sido un maestro. Siempre es un funcionario, un político de carrera y etcétera. Y aquí tenemos a una señora que fue maestra de primaria, después fue alcaldesa de Texcoco, luego diputada, luego senadora, elegida en ambas ocasiones por voto popular, y después pues se enfrenta para muchos a un fraude en el Estado de México cuando intenta la gubernatura y supuestamente es vencida por Alfredo del Mazo. Sí, mira, Toño, a mí me parece que Delfina ha molestado muchísimo a los de oposición, ha molestado muchísimo, tú ya lo mencionabas, estos mensajes muy violentos que caen en el racismo y en la discriminación y que caen en un clasismo muy burdo. El tuit, por ejemplo, de Fernando de Lauzarán, tú recordarás a Fernando de Lauzarán, un, entre comillas, líder del PRD, donde dice que nombran a Delfina Gómez, quien habla, así lo menciona en su tweet, con faltas de ortografía, ¿no? Y dice que va a ser la nueva secretaria de Educación Pública. Y entonces pone el nivel del gobierno, todo lo precariza, incluso la educación. Los fanáticos dirán que mi crítica es clasista, el anti-intelectualismo es un homenaje a la ignorancia, ¿no? Y entonces este desenfreno, tú lo veías con Pascal, lo veías con Javier Lozano, está con Belauzarán y muchísimos otros que han hecho y que durante la campaña, como ahora lo mencionabas, del 2017, en estas elecciones al Estado de México, pues se evidenciaron como lo que son, ¿no? Como una oposición, bueno, en ese tiempo son gobiernos, siguen siendo gobiernos, pero eminentemente clasista, que discrimina y que les enoja muchísimo que una profesora, que una maestra de primaria, que quien fue directora también de una primaria y que después fue alcalde, que después fue diputada y también senadora, en un momento, y que después fue delegada, porque actualmente el cargo que ocupa es de delegada de los programas sociales del gobierno federal en el Estado de México, pues ocupa ese cargo, ¿no? Entonces, eso yo creo que les ha molestado porque es como la gente que ellos jamás vislumbraban como teniendo un cargo público, la gente que ellos jamás concebían como al frente de una secretaría, pues es la gente que está actualmente llegando, es la gente que está tomando decisiones, y me parece que esto es un cambio muy radical en la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en cómo se está conformando este gobierno. Sin duda, ellos pudieron haber criticado de otras miles de formas a Delfina, ¿no? Si tiene relación con algún grupo político en el Estado de México, si son o fueron buenas o no sus gestiones en Texcoco, en fin, pudo haber habido una crítica o una reflexión acerca de muchísimos elementos, pero lo que hace la oposición es que se fue en contra de Delfina porque tuvo una palabra que dijo nadie, o porque le agregó una S a la terminación de un verbo, en fin, este tipo de cuestiones que no hace, y eso es algo como contraproducente, porque la oposición no, digamos, no aporta absolutamente nada positivo a la discusión sobre las materias públicas, ¿no? O sea, sobre la opinión pública. Y lo que tenemos son cada vez críticas más torpes,
más llenas de clasismo, más desesperadas, más iracundas, y que en realidad pues lo que están haciendo es evidenciar la forma en cómo ellos piensan. Entonces a mí me parece que este nombramiento, a mí me parece acertado el nombramiento que hace Andrés Manuel, me parece que es una secretaría muy complicada, porque recuerda, la Secretaría de Educación Pública es la que tiene la mayor nómina en este país, son todos los profesores, ¿no? Es una relación, porque también la Secretaría está descentralizada, es una relación con los secretarios de educación de todos los estados, es una relación con dos organizaciones que son muy complejas, ¿no? Que tienen distintas historias. Una es con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otra es con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y se necesita un perfil que pues, no necesitamos a Héctor Aguilar Camino, no necesitamos a Enrique Krause para hacerse cargo de la Secretaría de Educación. Se necesitan perfiles efectivos, se necesitan perfiles administrativos que también sean honestos y que también dejen esta cuestión de ver a esta secretaría como si fuera como muchísimos lo utilizaron, como si fuera la parte, el botín, ¿no?, de un sindicato durante muchísimos años que fue, y que empiece a tener esta cuestión que se precisa y que es empezar a echar atrás, como ya se empezó a echar, pero profundizar lo que fue la reforma educativa que impusieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el personaje que tú mencionas, que una niña le dijo que se dice leer y no leer, y bueno, y que haya esta capacidad. Es una secretaría muy grande, es una secretaría que impacta en muchísimos aspectos, y creo que Delfina tendría o tiene las capacidades para hacerse frente, ¿no? Y lo que uno ve en este momento, pues es el enojo y la exasperación y la ira y el clasismo que están mostrando los opositores con el nombramiento de Delfina al frente de la Z. Jorge, qué bueno que mencionabas el caso de Nuño. ¿Es legítimo burlarse hasta cierto punto, cuestionar a un Aurelio Nuño que no sabe diferenciar, por ejemplo, entre la astronomía y la astrología, que no puede pronunciar una palabra como es leer, y dice leer, lo inventa? Y no es legítimo criticar a una maestra, Delfina Gómez, que tiene algún tipo de, bueno, de comentarios de este estilo, alguna situación como nadie, en utilizar palabras con este tipo de brutalismo, así se le llama en el español. ¿Es legítimo esta diferencia? Te lo pregunto porque lo están utilizando precisamente desde esa burda oposición para golpear con quien yo concuerdo contigo, es verdaderamente la persona que necesitaríamos frente a la Secretaría de Educación Pública, una maestra de primaria que conoce al monstruo, pues ha estado en sus entrañas. Te pregunto, ¿crees que sea legítimo hacer el comparativo por parte de un Pascal Beltrán del Río? Nosotros podemos criticar a un Aurelio Nuño, pero no a una Delfina Gómez. Sí, digo, la crítica con Aurelio Nuño fue como, digo, se hizo muy viral, porque fue la niña, ¿no?, quien le dijo al secretario, ¿no? O sea, se dice leer y no leer, como usted lo está diciendo. Digamos que esa cuestión que creo que fue muy chistoso y muy simbólico, ¿no? Porque una niña criticaba la forma en cómo el secretario de Educación se expresaba. Pero yo creo que el fondo digamos, de la crítica que siempre hubo a Aurelio Nuño fue en torno a los evidentes casos de corrupción, ¿no? O sea, esta cuestión de los gastos que se hubo, esta cuestión de querer imponer la reforma educativa como diera lugar, esta cuestión de los gastos en comunicación de la SEP eran verdaderamente indignantes y se gastaban muchísimo dinero que fue preparado también para la cuestión de las campañas electorales. Es decir, la crítica siempre, y si tú notas, porque Andrés Manuel y el movimiento López Obradorista durante muchísimos años fue oposición, y esa oposición iba directamente a elementos muy claros, ¿no? La corrupción, los malos manejos de los funcionarios públicos, la forma en cómo se estaban ejerciendo los recursos, la incapacidad del gobierno para tener un plan de austeridad, ¿no? Los gastos, que llegaban personas que tenían una calidad ética
que tenían muy poca calidad ética y que en el puesto, cuando ejercían el cargo, pues eran muy corruptos. Entonces ahí el punto es que esa oposición ayudaba a construir y decía, tenemos otro proyecto de nación, tenemos otras vías para cambiar este país, ¿no? Y claro que en eso se entraba, ¿no? Estas chanzas que hubo, recuerdo también con Enrique Peña Nieto cuando dijo son menos minutos los que nos faltan y que toda la gente se comenzó también a burlar, pero esas burlas y esas críticas no eran en realidad el elemento central de esa oposición. Y lo que tenemos ahora es que ellos están, porque Andrés Manuel a veces le agrega una S a una conjugación, o porque Delfina Gómez se equivoca en alguna cosa, pero digamos, ese es el objeto de la crítica, no hay críticas más allá de eso, y yo creo que es ahí donde existe el grave problema. Y claro, Pascal del Río puede pues, fácilmente criticar a Delfina, pero el elemento de la crítica que ellos hacen no es por la equivocación, por ejemplo, con Nuño, es, pues la niña le dijo que digas leer en lugar de leer, ¿no? O esta confusión con las palabras. Pero no era una crítica con toda la carga clasista que existe con estos señores, ¿no? Con Pascal, con Beltrán. Es decir, como una maestrucha, ¿no? De pueblo del Estado de México, ¿no? Morena, con los pelos pintados así, no sé qué, va a venir a dirigir la Secretaría de Educación Pública. Es ahí donde viene toda esa discriminación y las críticas que ellos hacen en este momento están cargadas de todo ese clasismo y de toda esa discriminación, porque al fin y al cabo ellos están ejerciendo ese elemento y lo que ellos están diciendo es que una maestra de primaria es incapaz de hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto este gobierno está, en sus palabras, precarizando la educación, lo cual me parece un exceso y lo cual me parece una verdadera actitud pues que denigra a ellos mismos, a los de la oposición, ¿no? Y sabes que yo lo he dicho una y otra vez aquí en Sin Censura. Me parece que el proyecto del presidente López Obrador es verdaderamente progresista. Y sí se busca que el pueblo gobierne desde el pueblo para el pueblo. Sin embargo, he visto yo aquí y allá, dentro de la Cuarta Transformación, personajes que para mí de ninguna forma son del pueblo, ¿no? Y yo siempre digo esto, no te puedes formar en la fila de las tortillas. No puedes poner una tortillería si no te has formado en la fila de las tortillas, disculpa, ahí lo cambié. Eso es algo muy claro. Siempre lo pienso, por ejemplo, con personajes como Olga Sánchez Cordero, como el mismo Esteban Moctezuma Barragán, ¿no? Decía, bueno, ¿y este cuate como por qué ser secretario de Educación Pública? Pero otros casos muy interesantes, precisamente como un Alfonso Durazo, que en su momento fue indocumentado en los Estados Unidos, de hecho estuvo aquí 2 veces como indocumentado, en algún momento lavó platos, en otro momento lavó coches muy honradamente y eso me parece fantástico. Está el caso de pues varias senadoras que también vienen desde el pueblo y eso es muy claro, como Nestora Salgado. Y este caso, el de Delfina Gómez, es claro, tenemos a una verdadera maestra, una señora que ha sido señora maestra, que ha sido maestra de primaria, directora de una primaria y que ha tenido una carrera política buscando pues el bien de la gente a su alrededor, ¿no? Primero Texcoco, después del Estado de México y etcétera. A mí me parece que estas pues búsquedas que tienen dentro de la oposición son, como tú bien mencionas, simplemente burdas y vamos, los develan así. Y aquí le voy a pedir a don David que nos grabe porque es evidente, mi querido Jorge, que nombramientos como el de la maestra Delfina Gómez, pues son muy populares en el favor de la gente de a pie, conectan. Pero hay otros personajes de la Cuarta Transformación menos populares, como Clara Luz Flores, la candidata en Nuevo León, o el designado para contender en Chihuahua, Juan Carlos Loera. De hecho, quería compartirte este video que sacó en sus redes sociales Clara Luz para hacer un llamado a que la gente se quede en casa y en el que muchos dicen es que la señora no conecta con nosotros, es una persona que llegó a Morena 8 meses después de haber pertenecido al PRI. ¿Qué te parece que lo vemos? Es corto y lo platicamos. Muy bien. Venga, pues escuchemos y veamos a Clara Luz Flores. Adelante, Ceci. Cuídense mucho, por favor. Sé que andan algunos en la calle.
usen cubrebocas, lávennos las manos, todos esos que andan comprando regalos se están exponiendo, por favor, guárdense. Y bueno, pues yo les quiero contar que acabo de terminar una rueda de prensa porque algunos que no me conocen me han preguntado que cómo soy. Y muchos que tengo el orgullo y el honor de conocer me preguntan que si voy a cambiar. Y hoy quiero reiterar mi compromiso de congruencia con todos y con ustedes también. Y les voy a decir en qué creo yo. Creo en la generación de oportunidades para todos, que nadie se quede fuera. Creo en la honestidad, no robar, no mentir y no traicionar. Creo en la educación y en la cultura del esfuerzo. Creo en la innovación, el espíritu emprendedor que tenemos. Creo en la auténtica igualdad entre todas las personas. Creo en la familia para fortalecernos como sociedad. Creo en servir a los demás con acciones que mejoren sus vidas. Creo en el manejo transparente de los recursos públicos, no a los compadrazgos ni a la impunidad. Creo en la inclusión y en el trabajo en equipo. Creo en la seguridad y en la salud para vivir siempre sin miedo. Como madre quiero que mi legado a mis hijos y a los hijos de todos sea un Nuevo León del que todos nos sintamos muy orgullosos. Les mando un saludo. Bueno, pues para muchos, querido Jorge Gómez Naredo, este mensaje no conecta en sus redes sociales, decíamos que no conecta con la verdadera ideología en todo caso, no ideología, pero bueno, formas de Morena, ¿no? Y de esta persona. Yo te quería preguntar a ti, si, ya que lo habíamos planteado, ¿hay alguien que pueda derrotar a Morena en el 2021 pensando en este tipo de candidatos? Sí, fíjate, eso es una cuestión muy interesante. Yo creo que en todos los partidos políticos, Morena ha sido un partido en estos, durante su existencia, pues es un partido exitoso electoralmente hablando, tan exitoso que logró en menos de 6 años ganar la presidencia del país, ¿no? Y además tiene un liderazgo muy fuerte, ¿no? Un liderazgo basado especialmente en una cuestión ética, y basado en una cuestión también de eficacia administrativa, y se mezcla ese liderazgo con una cuestión muy social, ¿no? Y evidentemente hay liderazgos locales, estatales, ¿no? Regionales, que pues que quizá no tienen esa, más bien que no tienen esa raigambre, y a veces es como complicado, ¿no? O sea, y especialmente en estos momentos en los que se eligen a los próximos candidatos. Yo creo que ahí hay una cuestión en este momento, creo que sí hay una cuestión que debe ser muy clara, me parece a mí, y creo que esa ha sido la apuesta de Morena, que es a la unidad y a la movilización, ¿no? O sea, y que es como la portada del número que tenemos de Regeneración, el número que sacamos hace poquito, que es unidad y movilización. Esta unidad y movilización creo que tampoco debe de dejar en claro que Morena precisa bases movilizadas, ¿no? O sea, sí hay me parece que debe haber una unidad, pero también me parece que las bases de Morena deben de estar siempre movilizadas y deben de ser siempre exigentes, porque la cuarta transformación y el cambio que se busca en el país no se va a lograr sin las bases, no se va a lograr sin la gente, no se va a lograr sin la crítica, y yo creo que hay algo que no debemos jamás de olvidar, que la fundación de Morena, que la organización de Morena, que el desarrollo de Morena como movimiento social y después como partido político, no es por cargos públicos, no es por una cuestión de poder, sino es una cuestión que tiene que ver con la justicia y con la transformación del país. Yo creo que eso le debe de quedar claro a prácticamente todos los que están en Morena, ¿no? Es decir, el puesto no debe de ser lo importante, el cargo no debe de ser lo importante, sino lo importante es la transformación. Y me parece que si eso se tiene claro en las bases, la exigencia hacia los posibles candidatos o después hacia las autoridades tiene que ser esa, ¿no? O sea, no se olviden, y no se olviden de la gente, y no se olviden de salir, digo, en este momento es más complicado por la pandemia, pero de salir a la calle, de estar en contacto con la población, de, como dice Andrés Manuel, ¿no? O sea, de asolearse un poco, de quemarse, de gastarse los zapatos. Yo creo que esa es la esencia
no solamente del movimiento López Obradorista, sino de un partido que apostaría a ser distinto en todos los sentidos a los demás partidos políticos, ¿no? Y yo creo que esa exigencia y esa movilización debe estar siempre, es decir, el partido debe estar movilizado y el partido y las bases deben de estar siempre exigiendo esa parte. Y hay momentos, sí, para la unidad, y hay momentos también para la reflexión, hay momentos para la movilización. Habrá personajes, ¿no? que no nos gusten, ¿no? Y habrá que criticarlos, pero creo que sí hay como ese elemento. Y si tenemos eso, si en Morena se logra eso de la movilización constante, yo creo que será un movimiento que muy difícilmente va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque tiene lo que los otros partidos no han hecho durante muchísimo tiempo, y es contacto con la gente. Si ese contacto con la gente se pierde, creo que el partido perdería parte de su esencia. Por eso es tan importante y por eso es tiene tanta valía, ¿no? Que haya formación política, que haya de, a ver, ¿por qué estamos en este partido? No por un cargo, no por una diputación, no por una regiduría. Estamos para transformar, estamos para que haya justicia, estamos para que los mexicanos no se tengan que ir de su país porque no tienen lo que deberían de tener en este país, en su patria, pues. Estamos para eso, ¿no? O sea, estamos para el bienestar. Y si nos olvidamos que ese es el punto central de esta transformación, yo creo que estaríamos perdiendo mucho. Por eso es importantísimo que las bases, y por eso es importantísimo que haya esta movilización de la gente que simpatiza con Morena, de quienes forman parte de Morena, y que no se olvide que esto es para transformar al país y no para lograr un puesto, no para lograr una alcaldía, una diputación, una gobernatura, ¿no? Yo creo que ese es ahí el punto. Y sí, claro, o sea, Morena en este momento tiene muchísimas posibilidades de hacerse de prácticamente todas las gubernaturas del país, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad, pero es una enorme responsabilidad que le corresponderá sí a quienes encabecen y a quienes en todo caso ganen estos cargos, pero también a las bases y a la población y a la gente que está apostando por un cambio y no por más de lo mismo. Y es precisamente ese contacto con la gente lo que debe contar muchísimo, porque teniendo ese contacto nos podemos asegurar de que no es lo mismo con los otros políticos. Me acuerdo mucho y le voy a pedir a don David que nos grabe, querido Jorge Gómez Naredo, de esta pues grabación que hace Xóchitl Gálvez de una fiesta de Diego Fernández de Ceballos en la que conviven priistas, panistas, perredistas sin ningún problema, y nos damos cuenta que es más de lo mismo. Te lo menciono porque Clara Luz pues podría ser la gobernadora de Nuevo León. Y ya tenemos gobernadores que sabemos han sido muy, muy cercanos. La semana pasada, ante el muy deleznable crimen del asesinato de Aristóteles Sandoval, no te equivocaste en tu análisis sobre la relación tan cercana que tenía Aristóteles Sandoval con un Enrique Alfaro. Es más que claro. Eso es lo que te quiero preguntar. Y de hecho, si me lo permites, yo sé que eres un hombre muy, muy ocupado. Si me lo permites, ¿qué te parece que ponemos una parte muy, muy corta de la elegía que hace Enrique Alfaro para que quede claro eso, ¿no? Cómo fueron muy, muy cercanos a pesar de agarrarse del chongo, de decir que eran rivales políticos y etcétera. En la realidad, pues, todo queda muy, muy claro como tú lo planteaste. A ver si nos puede ayudar Ceci a poner parte de esa elegía que hace durante el funeral Enrique Alfaro. Adelante. Es que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que los responsables de este hecho paguen por sus actos. Ayer por la noche intenté escribir unas palabras, pero la verdad es que me pasó un poco como al futbolista Jorge Valdano cuando murió Maradona, que prefirió guardar silencio porque hay veces que las palabras no pueden explicar lo que uno siente. No pude escribir un discurso, pero pensé que podía dar el día de hoy un mensaje para mi amigo. Y compartí con ustedes algunas de las razones por las cuales creo que Aristóteles Sandoval, Jorge o Aris, para los que lo conocimos así, fue un líder de mi generación y encabezó no solo la segunda transición democrática de este Estado,
sino que además a todos de muchas maneras nos puso un ejemplo de cómo la tenacidad, la valentía y la firmeza para luchar por los sueños que uno tiene te pueden sacar adelante. Yo quiero recordar 3 momentos que viví con él y que creo que en muchos sentidos influyeron en el rumbo que tomó nuestro Estado. Bueno, aquí es donde recuerda estos 3 momentos de su gran amistad y que queda pues evidenciado lo cercanos que eran, la cercanía que tenían ambas familias, a pesar de esta supuesta rivalidad. Jorge Gómez Naredo. La pregunta aquí es, ¿tú como jalisciense ves verdaderamente una diferencia absoluta entre un Enrique Alfaro y una Clara Luz Flores? Bueno, esa es una pregunta complicada. Bueno, habría que ver en esto de Clara Luz. Creo que hay muchísima gente que no está de acuerdo con su designación como candidata a la gubernatura de Nuevo León. Yo creo que pues sí se tendría que, es muy bueno, ¿no?, que se hagan esas críticas, y habría que ver, ¿no?, cuál es el punto y cuál es lo que logra ella, ¿no? Y también en caso de que gane o no gane, pues creo que sí hay como elementos, es decir, yo creo que es un movimiento, Morena se forma como un movimiento muy amplio, ¿no? Y que empieza a tener como en ciertos momentos, como un partido, ¿no? Hay momentos que son muy pragmáticos, y eso puede ser criticable y eso puede no gustar. Pero yo creo que sí hay que tener Morena debe de tener una exigencia, ¿no? Y especialmente las bases deben tener una exigencia con sus líderes o con quienes encabezan fórmulas electorales, ¿no? En el caso, ¿no?, yo creo que también la circunstancia es distinta, ¿no? Yo creo que muchísima gente no simpatiza con que pues haya líderes, ¿no?, de otros partidos que de repente lleguen a Morena y que encabecen luchas. Creo que esa es una discusión que todavía sigue y se está dando y creo que se va a seguir dando. Y pues claro, o sea, hay gente con la cual quizá no vamos a coincidir nunca, ¿no?, dentro de los mismos, del mismo partido, en la misma cuarta transformación. Pero bueno, también hay elementos que habría que ver en las cuestiones coyunturales. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, la relación que tenía Enrique Alfaro con ¿cómo se llama?, con Aristóteles Sandoval, que fue asesinado, pues era una relación de amistad. En realidad era un mismo grupo que se formó en la Universidad de Guadalajara. Enrique Alfaro estuvo en una preparatoria que se llama, en la número 5, Aristóteles Sandoval estuvo en una preparatoria 7, y en la política estudiantil se conocieron, eran parte del mismo grupo, y eran como 2 grupos que se hicieron que en realidad terminaron jugándose el poder estatal. Lo que ganó primero Aristóteles Sandoval, lo ganó después Enrique Alfaro, pero en realidad muchas de las personas eran grupos, y aunque en la parte pública hablaba, ¿no?, de que Aristóteles está dejando a Jalisco en lo peor y pues en la parte privada pues eran muy amigos y siempre fueron muy amigos y tenían esta relación. Y Enrique Alfaro lo ha hecho con otro tipo de políticos, ¿no? En fin. Pero ahí el punto que debemos de dar no es una cuestión de que Morena vaya a purificar, ¿no? Yo creo que ahí la cuestión, como te lo repito, es la exigencia de las bases. Esa exigencia de las bases siempre debe de estar. Y sin esa exigencia de las bases, va a ser muy complicado que Morena logre distinguirse por mucho tiempo de los otros países, de los otros partidos. Si uno se tiene que exigir, se tiene que movilizar, y de verdad no se debe de olvidar para qué está Morena y para qué luchamos muchísimas personas, ¿no?, durante muchísimos años, antes incluso de que estuviera consolidado Morena como partido político, y es para la transformación de este país, ¿no?
el caso de la candidata, la que seguramente será candidata al gobierno de Nuevo León por Morena, pues es un caso que habría que analizarlo, y yo creo que sí habría que exigirle, ¿no? Esta parte, y bueno, pues eso, pero eso ya es, eso se va viendo poco a poco, ¿no? Así es, ya veremos qué pasa, cómo se desenvuelve esa carrera electoral. Solamente recordarle al público consentidor de Sin Censura que Nuevo León es uno de esos baluartes que ha sido muy, muy difíciles de retomar por parte de la izquierda. No de retomar, de tomar en algún momento, siempre han sido de la derecha. Y es de esos estados que según las encuestas pues no tiene Morena en la bolsa como en otros casos, estimado Jorge Gómez Naredo. ¿Qué te parece si nos compartes tus redes Fíjate, sociales? Perdón, te escuchamos, te antes, a ver, escuchamos. Toño, antes de eso, fíjate que hay una cuestión muy interesante porque ha habido casos, ¿no? De personajes que al principio no han sido, digamos, como muy bien recibidos y que después han sido como muy queridos, ¿no? En la parte del movimiento López Obradorista, pues, como tal, ¿no? Y que se han puesto la camisa, y hay gente que de repente uno piensa que muy bien y después uno quizá no coincide tanto, ¿no? Con muchas personas. Y ha habido casos, ¿no? De personas que llegaron al movimiento, ¿no? Que venían de otros partidos, ¿no? Que venían quizá no tan bien vistas, ¿no? No estoy diciendo que este sea el caso de Nuevo León, pero sí ha habido casos, porque al fin y al cabo, pues, yo creo que de cierta forma en las bases de otros partidos políticos, pues también hay gente muy honrada, ¿no? A veces en los liderazgos muy pocos. Pero bueno, el punto es que también es una cuestión porque Nuevo León y prácticamente todo el norte del país ha sido muy complicado para la izquierda, ha sido muy complicado para la izquierda electoral y para la izquierda en general, a pesar de que ha habido movimientos de izquierda en algunos momentos de la historia, ¿no? Y Nuevo León es muy simbólico porque durante muchísimos años se tuvo esta idea de que Nuevo León, ¿no? Era una idea que también tenía algo que ver con la realidad, era como el ala empresarial, ¿no? Como el ala más fuerte económicamente de todo el país y que por lo tanto pues iba a ser impenetrable para cualquier tipo de izquierda, ¿no? Digo, terminaron eligiendo al Bronco, que es algo que me parece muy impresentable, pero bueno, ese es el punto, y siempre ha sido muy complejo para la izquierda. En las dos elecciones anteriores, en donde Andrés Manuel participó, tanto en la del 2006 como en la del 2012, los estados del norte fueron estados muy complicados. Ahora creo que se tiene la oportunidad de ganar, ¿no? Nuevo León, y habría que ver qué pasa. Y eso sería muy simbólico, ¿no? Es decir, que llegara a Morena. Pero a partir de eso yo creo que sí debe haber una exigencia muy clara en que no se pierda la brújula de lo que significa un gobierno de izquierda a mi modo de ver. Y si le somos justos a la historia, sí, tengo que mencionar a personajes como Tatiana Cloutier, que estuvieron en el PAN, y que también, bueno, es de Nuevo León, precisamente, alguien a quien la gente buscaba, sería, vamos, la representante de Morena ahí como candidata, y que han resultado, bueno, pues buenos miembros representantes de esa izquierda que tanto anhelaba México, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, sin duda. Y bueno, yo creo que sí hace falta, pues bueno, en fin, se está haciendo creo que un camino y que se discutan estas cosas me parece que hace que Morena también sea distinto, ¿no? Yo creo que lo que se está haciendo también desde el Instituto de Formación Política del partido es algo muy bueno, ¿no? O sea, que haya una preocupación y que se invierta en la formación política de los cuadros y que también quede claro, ¿no? O sea, que quien llegue a Morena pues sepa pues para dónde va, ¿no? Y no solamente sea como la banca de reservas para entrar al gobierno federal en caso de que se gane algo, ¿no? Sino que se sepa, ¿no? Que esto es para transformar al país. Yo creo que eso hace muy diferente a Morena de los otros partidos políticos y de otros organismos electorales, pues de otros organismos políticos que también se están compitiendo.
Así es. Y bueno, ahora sí no te quito más tu tiempo. ¿Qué te parece, Jorge, que nos compartes tus redes sociales? Obviamente, usted puede leer la edición impresa del periódico Regeneración. Usted puede también pues buscar las versiones online de Polemón. Usted las conoce perfectamente en las redes sociales. Pero ¿qué te parece, Jorge, que nos compartes tus redes sociales y estos espacios? Sí, nosotros estamos, mira, se puede descargar los impresos de Morena en una página de Regeneración, en una página que se llama morenaflix.mx. Ahí hay una pestaña que dice, que es la pestaña de Regeneración, y ahí se suben pues los impresos que vamos teniendo, más allá de que se estén repartiendo pues en prácticamente todo el país. Después estamos en proceso de sacar una página solamente de Regeneración para tener un poco más de contenido, digamos, online, pero en eso todavía estamos en proceso de sacarlo, pero ahí se puede sacar en morenaflix.mx, y bueno, se puede descargar el PDF para que ustedes lo compartan por WhatsApp y por todos lados, ¿no? Y bueno, en Polemón estamos en polemón.mx, en Facebook es Revista Polemón, igual que en Twitter, Revista Polemón, y yo estoy en Twitter y como JG Naredo, y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Disculpe usted, se nos quedó por ahí el audio. Disculpas, Jorge. Periodista independiente, director de Regeneración y colaborador de Polemón, Jorge Gómez Naredo. Muchísimas gracias, como siempre. Un análisis muy, muy puntual y muy, muy interesante. Seguimos muy, muy en contacto. Bueno. Creo que no me escucha, ¿verdad? No, yo ya no te escucho. Al parecer perdimos por ahí a Jorge Gómez Naredo. ¿Ya me escuchas, Jorge? Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Nada más era para agradecerte por esta intervención tan interesante, por el análisis tan puntual como siempre. Y pues muchísimas gracias, querido Jorge Gómez Naredo. No. Bueno, ahí lo tenemos, ahí un problema con la comunicación, pero no se preocupe, lo estamos resolviendo en estos momentos. Le agradecemos a Jorge Gómez Naredo, por supuesto, esta intervención aquí en Sin Censura.